días, amigos y amigas. Como todos los jueves, estamos hoy aquí en Voces de la Naturaleza. David Arias Canela y quienes habla, Paino Abreu. Vamos a conversar hoy de un tema muy interesante, muy importante en términos ambientales. La sociedad dominicana y el mundo saben, porque lo ven diariamente, lo que significa la utilización del plástico y cuántos perjuicios causa al medio ambiente. Y para ese tema tenemos hoy aquí a un especialista mundial, el señor Manuel Maqueda, abogado, economista y sobre todo ambientalista, que se ha dedicado su vida al tema de los plásticos y a combatir su utilización y misericordia en todos los ambientes. Así que, Manuel Maqueda, mucho gusto. Igualmente. Bienvenido a este programa. Muy amable. Así que vamos a conversar con usted sobre esta problemática y quisiéramos primero que hiciéramos un esbozo, digamos, a grosso modo, ¿cuál es la situación mundial del uso del plástico? Es una crisis mundial. Tenemos una crisis tanto ambiental como de salud pública. Por ejemplo, ahora mismo no hay ninguna playa en el planeta que no esté contaminada por plásticos. Tampoco hay casi niños recién nacidos que nazcan ahora mismo en el planeta sin que en su sangre tengan determinados productos tóxicos que se asocian al plástico. Esto es así porque el plástico es un material que el planeta no puede digerir. Es un material que dura cientos de años, 700 a 1000 años dependiendo del tipo de plástico. Pero sin embargo se fragmenta en pequeños trocitos que viajan por todas partes. Entonces, un material tan duradero no se puede nunca emplear para objetos de un solo uso, objetos como un vasito, como una funda que usamos durante unos minutos y luego se quedan ahí en el medio ambiente. Especialmente si uno vive en una isla, como es la República Dominicana. Todo ese plástico que llega aquí, todo ese embalaje, aquí se queda, y aquí se queda durante generaciones. Y entonces utilizar un material tan duradero para objetos desechables es un gran error de diseño, es un gran error de nuestra civilización, digamos. Utilizarlo para objetos duraderos como sillas o vehículos o celulares no es tanto un problema. Otra cosa peculiar del plástico que poca gente sabe es que para dar al plástico esa variedad de propiedades que tiene, unas veces es flexible, otras veces es rígido o tiene colores, se emplean muchísimos aditivos químicos. A veces hasta la mitad del peso del plástico son estos aditivos, no es el plástico sino los aditivos. Y cada plástico es una formulación, una receta, digamos, de aditivos tóxicos única que alguien es el dueño de ello. Es una patente, es una marca de alguien. Entonces es imposible saber exactamente qué aditivos químicos hay en un plástico. Cuando tenemos un material así, cuya composición es un secreto, nunca podemos utilizarlo para comer y para beber, porque estamos jugando a la ruleta rusa con nuestra salud. Y algunos de los aditivos que hay en el plástico, como el bisfenol A, son tóxicos y afectan a nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema hormonal. Y cantidades muy pequeñas en nuestro cuerpo producen alteraciones muy graves. Hay estudios científicos que indican que estos aditivos están relacionados con muchos tipos de cáncer, también con problemas de atención y de hiperactividad en niños, también con afecciones como el autismo que van a la alza, pubertad prematura en las mujeres, cáncer de mama, abortos espontáneos, obesidad, porque altera nuestro nivel hormonal, y muchas de las que, digamos, son epidemias de nuestra era, ¿no? Estas enfermedades que vemos aumentando y no sabemos por qué. Lo que uno esperaría cuando utiliza un producto y ya no lo necesita más, es que ese producto vaya a un lugar, digamos, a un vertedero, y ahí se degrade o se convierta en polvo, ¿verdad? Y sea absorbido por la tierra y se utilice ya por los árboles. Pero ¿qué es lo que pasa con el plástico? El plástico no es biodegradable. ¿Sí? No lo es. Los microorganismos no lo pueden trabajar para convertirlo en polvo. Se queda permanentemente en algún lugar y causa estos problemas que le está señalando. Sí, Usted dice que el plástico mata. Ajá, bueno, está demostrado. Es decir, hay más de 400 especies de animales de todo el mundo que están muriendo afectadas por el plástico.
por ejemplo, aquí en la República El Dominicana. director nos diera una oportunidad, porque tenemos algunas imágenes que muestran eso que usted está diciendo. Sí. Usted dice que aquí en Dominicana... Por ejemplo, la tortuga marina, ¿no? Que es maravilloso. Si usted ha visto alguna vez una funda de plástico flotando en el mar, Sí. y las fundas vuelan, ¿no? Y llegan al mar por millones, desgraciadamente, la funda flota, se mueve por el agua, parece una medusa, que es el alimento principal de la tortuga marina. Las tortugas marinas se las comen, les atasca sus intestinos y sufren una muerte terrible. Las aves marinas comen mucho plástico. Incluso los pececitos y el plancton mismo, que está en la base de la cadena alimentaria, come plástico, lo cual significa que nosotros también lo comemos. Si comemos chillos, si comemos atún, estamos comiendo plástico. ¿Qué está pasando ahí? Ahí estamos viendo cómo un albatros, que es una ave marina, regurgita comida a su polluelo, y estas aves lo que están trayendo del mar es objetos plásticos como Pero no me digan que eso que está ahí es el estómago. Ese es el estómago. Cuando los pollos se mueren, sus cuerpos se descomponen y nos permite ver lo que hay en el interior. Aquí en el vídeo también vemos cómo le hacemos la autopsia a algunos de los que acaban de morir. Y estos animales, como muchísimos otros, cientos de especies de animales, confunden el plástico en el medio ambiente con comida y se lo alimentan a sus pequeños y les mata. Señores, amigos que nos están mirando, tienen que darse cuenta de lo que está pasando, porque cada vez que tiramos un plástico, sea de cualquier naturaleza, un vaso, una pajita de esta que aquí le llamamos calimente, ¿verdad? Una botella de agua plástica, esto es lo que va a pasar. Efectivamente. ¿Hay alguna...? Tengo entendido que en algunos países se ha prohibido legalmente el uso de plástico fino. Ajá. O sea, que son las fundas, eso que tú acabas de plantear. Claro. Incluso en Estados Unidos, pero también he oído decir que hay, por la asociación como de productores de plástico o químicos, donde incluso colocan dinero en el Congreso para evitar que en algunos estados, en el caso de Estados Unidos, se aprueben leyes que prohíban el uso de esos plásticos. Eso es absolutamente cierto. Hay que pensar que el plástico es un gran negocio para mucha gente. El plástico es la industria petrolera, porque el plástico se elabora a partir de petróleo y de gas natural. La industria química, ya que necesita una cantidad enorme de químicos, pero es también toda la industria del envasado, del embalaje, del agua embotellada, etcétera. Hay todo un sistema de muchas industrias que se benefician. Es beneficio para unos pocos, daño para todos y para el medio ambiente. Así es. Aquí el tema del plástico, bueno, cuando la gente va a un supermercado, no se conforma ni siquiera con poner la cantidad de cosas que he comprado en una bolsa, sino que quisiera que cada cosa vaya en una bolsa diferente, porque piensan que pueden darle un uso posterior a esas bolsas, pero no están pensando en lo que va a pasar con ellas después, que finalmente van a causar los problemas que hemos hablado aquí, incluyendo el tema de la inundación en las ciudades, que hemos comentado varias veces en este programa. Cuando llueve, pues las lluvias arrastran estos materiales que han sido tirados libremente en la calle y los llevan a los filtrantes, y finalmente estos filtrantes se tapan, y después la gente se queja de que las calles se inundan de agua, pero somos nosotros mismos los culpables de ello. ¿Qué podemos hacer, Maqueda, en términos orientadores, educativos, con la sociedad para que este tema sea entendido y comprendido por todos? El primer paso es la información, porque el plástico es algo tan cotidiano, tan íntimo, tan diario, que es casi invisible para la gente. Lo usamos, lo tiramos, ni se piensa. Entonces, lo primero es entenderlo, que es un material que tiene un riesgo para el medio ambiente y para la salud. Hay una página web que se llama elplasticomata.com, donde hay información. También hay un grupo en Facebook, El Plástico Mata, y es una buena manera de compartirlo. Hablar en las escuelas, hablar con los padres, hablar con los comerciantes. Y luego hay medidas también legislativas que se pueden tomar. Por ejemplo, el país de Irlanda, en Europa, hace unos años, ellos introdujeron un pequeño costo, un costo muy pequeño, eran 10 céntimos por cada funda plástica en los supermercados, por ley. Eso hizo que en un año el 90% de fundas plásticas se redujera, una reducción del 90%. En el momento que ponemos un pequeño porcentaje del verdadero costo que tiene para la República Dominicana, un país que vive del turismo, ¿cuál es el costo y de los recursos naturales, ¿no? El costo es enorme, pero no lo vemos. Si ponemos un poquito de ese costo en el plástico, de tal manera que la gente
ya en lugar de decir, envuélvamelo en 3, 4, 50 bolsas, si eso le costara dinero, cambiaría rápido la actitud. También con el agua, entonces la funda plástica es algo a eliminar. También el calimete o pajita es algo absurdo que para bebernos un juguito o un vasito de agua, ahora necesitemos un calimete. Se usa, ¿cuánto? 1 minuto, y un calimete va a estar ahí 500 años, ¿no? Es otro de los muchos usos estúpidos, ¿no? Y también el agua embotellada, es decir, yo he viajado por todo el mundo sin comprar agua embotellada nunca. Yo relleno, llevo mi propia botellita, que aquí la tengo, y la voy rellenando de agua, y busco agua buena y la relleno. Y quien viva en un sitio donde el agua del grifo no es buena, pues que compra un botellón rellenable y va rellenando su botellita. Hay escuelas ya aquí en la República Dominicana que han obligado a sus niños a que traigan este tipo de botellas y han dejado de vender el agua embotellada en la escuela. La ciudad de San Francisco, yo soy español, pero vivo en la zona de San Francisco, en Estados Unidos. La ciudad de San Francisco la semana pasada pasó una ley prohibiendo la venta del agua embotellada en plástico en los edificios y eventos del gobierno, de la ciudad. Y también muchos campus universitarios en Estados Unidos están prohibiendo la venta del agua embotellada. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar y creo que sería maravilloso que un país como la República Dominicana liderara en la región con medidas efectivas para reducir el consumo de plásticos. Y que fíjese, ingeniero, que es interesante lo que él plantea, perdón, en cuanto al turismo. Aquí los turistas dicen que todo está bien, pero la basura no. O sea, el único punto negativo que ellos siempre plantean cuando se le hace una entrevista al turista es que hay un problema con los desechos sólidos y los plásticos específicamente. Claro. O sea, que habría que tomar una medida seria con referencia a eso. Ya que hay algunos supermercados que aplican alguna medida, y yo particularmente me lo llevo en la mano, por no dar los 10 pesos. Sí, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, IKEA, no te cobra si tú vas a llevarte una bolsa. Ya. Entonces la gente prefiere no llevársela. Claro, o traer su propia bolsita de tela, sí. como se ha hecho toda la vida, porque las bolsas plásticas se inventaron en los años 80. Es que parece que ahora no podemos vivir sin plástico, pero es que son cosas tan nuevas. Y toda la vida ha sido el mercado, cada uno con su bolsa, con sus recipientes, comprando a granel, y era un sistema más eficiente, mucho más sostenible y más económico también. Sí. Mira, yo pienso que aquí en nuestro país, esa experiencia que se ha vivido fuera, yo la he vivido. A mí me han cobrado 5 centavos de dólar en algunos lugares por darme la bolsa para echar los productos que compré. Aquí en la República Dominicana esa cultura habría que irla cambiando poco a poco, pero yo pienso que una idea adicional de que, además de que no te cobran, de que te pueden cobrar por la bolsa, si la quieres, podría ser que las tiendas descuenten el valor de la bolsa. Es verdad que el plástico es muy barato, pero seguramente que cuando una persona hace su compra en el supermercado y requiere 10, 12 y más bolsas plásticas para llenarse su combustible, eso tiene un pequeño valor que si se le ofrece el descuento a las personas, posiblemente van a llevar su caja o su bolsa o su saco desde la casa, ¿no es así? Sí. Es decir, que podríamos hablar con los comerciantes para que piensen en las dos vertientes, o cobrar por el uso de la bolsa o descontarle el costo que para ellos significa entregar bolsas. Normalmente el cobrar es más eficaz, porque es en la psique humana que te estén cobrando algo y también le da un valor o un costo a la bolsa. Entonces, en la mayoría de los países han optado por cobrarlo, ¿no? Es curioso las bolsas, porque ¿quién no tiene en su casa? Yo no, porque hace años que no las uso, pero ¿quién no tiene en su casa un cajoncito o un rinconcito donde ha ido metiendo las bolsas plásticas y hay una pelota que si uno la abre salen volando, ¿no? Pues eso, en una escala más grande, es lo que ocurre en la República Dominicana. La República Dominicana es una isla y aquí llegan turistas, llegan productos del exterior y comida, de todo, y aquí se queda todo el envoltorio. Aquí se queda todo el plástico, es un camino, no tiene billete de vuelta. Entonces, cuando uno vive en una isla,
tiene que recuperar el concepto de sostenibilidad y tiene que ser muy cuidadoso porque si no te ahogas en tus residuos. Él hablaba de la enfermedad, del daño a la salud que provoca el plástico. Yo pienso, ingeniero, que también hay que buscar un detonante. Ahora mismo en la República Dominicana hay un crecimiento desproporcionado de cáncer de mama. Tú decías que eso también influye. O sea, que si se hace una relación directa con una enfermedad como esa, también la gente toma mayor conciencia sobre la situación y se puede hacer una campaña más agresiva y conjuntamente ya con el hecho de cobrar, serían dos cosas importantes para reducir considerablemente el uso del plástico. Pero hay que buscar un detonante. Yo sé que no nos queda tal vez mucho tiempo del programa y es bueno que abordemos el tema del reciclamiento. ¿Qué te parece a ti? Aquí yo veo que últimamente está despertando esa idea y se está trabajando el tema de reciclar los residuos sólidos y eventualmente muchísima gente vive de eso. Sí. Pero ¿qué te parece a ti el tema del plástico de reciclado? Desgraciadamente, el plástico no es como el vidrio o el metal. El vidrio o el metal, si nosotros derretimos vidrio, tenemos un material virgen para elaborar nuevas botellas de vidrio. Con el metal derretimos aluminio o lo que sea y tenemos metal virgen. Si derretimos plástico, ¿qué tenemos? Plástico derretido, que es algo muy difícil de trabajar, con muy poco valor y que no permite un ciclo cerrado. Es decir, cuando nosotros ponemos la botellita de agua para reciclar, eso no vuelve a nosotros como otra botellita. Como mucho, la mayoría se termina exportando a países como China. Es lo que ocurre al menos en Europa y Estados Unidos. Muy difícil saberlo, pero se exporta, se incinera, termina en el basurero y un porcentaje muy pequeño de algunos plásticos, como el PET, que tienen cierto valor, termina convertido en otros objetos, como puede ser un tejido, como puede ser una alfombrita, pero estos objetos van a terminar en el vertedero pasado unos años. Es decir, lo único que estamos haciendo es retrasando la llegada. Es decir, eso, aunque se invirtiera un montón de millones en crear un sistema de reciclado en la República Dominicana, para plástico, todavía ese plástico se quedaría aquí y seguiría entrando más y más y más. Es decir, que no estaríamos solucionando el problema de raíz. Para solucionarlo hay que atender a los usos estúpidos y innecesarios de plástico que hay en la sociedad y reducirlos y eliminarlos. Tengo entendido que usted ha hecho un gran esfuerzo en esta lucha contra el plástico a nivel mundial y que ha creado diferentes organizaciones que trabajan el tema. Usted mencionó aquí una que se llama el Plástico Mata y que lo podemos ver en la página de internet, la podemos encontrar ahí, tiene su página. ¿Cuáles son las otras instituciones y qué están haciendo actualmente? Yo también soy el fundador de Plastic Pollution Coalition, que es una agrupación de más de 150 ONGs de todo el mundo, como muchas grandes y conocidas como Greenpeace y algunas como Breast Cancer Fund, el Fondo para el Cáncer de Mama, son miembros también. También soy uno de los impulsores de esta película que hemos estado viendo antes, que se está rodando en la isla de Midway, y el tráiler que está en internet lo han visto ya 15 millones de personas. Y la última iniciativa es el Plástico Mata, que es la primera campaña en español sobre este tema y que va a ser traducida a otros idiomas también, con el mismo nombre, Plástico Mata en francés, Le Plastique Tue en italiano, La Plástica Uccide, etc. Poco a poco lo vamos dando esta información a otra gente en otros idiomas. Qué bien. Bueno, yo pienso que usted aquí está desempeñando algunas tareas de mucha importancia. Esto que está hablando por televisión, usted también lo está diciendo a otros niveles. Sí. Hay una campaña, está educando colegios, escuelas. ¿Dónde está yendo en el país? A mí me ha traído aquí una escuela que se llama Carol Morgan, que es una escuela de Santo Domingo. Sí, cómo no, muy conocida. En concreto para una conferencia ambiental que se está celebrando, empieza hoy precisamente. Yo voy a dar una de las charlas principales más tarde en el día de hoy, sobre temas medioambientales y es una conferencia de juventud. Vienen estudiantes de escuelas internacionales de muchos países de Iberoamérica para esto. Bueno, sabemos que usted va a regresar al país. Queremos enterarnos de eso con tiempo para invitarlo entonces a nuestro propio evento. Tenemos ciertas organizaciones que participan de este tipo de interés y vamos a organizar entonces un evento bien grande para que cuando usted regrese al país podamos usarlo como charlista. ¿Qué le parece? Sí, bueno, amigos y amigas, pues jueves de naturaleza, como voces de naturaleza, los jueves, ¿no es así? Como siempre, termina por el día de hoy
y queremos que la semana que viene estén aquí con nosotros, donde va a estar nuestro amigo Domingo Contreras hablando sobre el tema de cómo sanar el río Sama, que es uno de los mayores ríos del país, o de los más importantes en términos de la capital de la República Dominicana, y que está soportando esa avenida de plástico diario que es echada en él. Así que vamos a trabajar ese tema en la próxima semana. Muchísimas gracias, amigo Manuel Maqueda, y esperamos que su estadía en la República Dominicana sea de mucho éxito. Muchas gracias a ustedes.